Gracias, Globovisión Economía, y a esta hora está con nosotros Oscar Duval. Él es presidente de Benecapital, pero también de la consultora británica Moore, y está aquí con nosotros la tarde de hoy para hablar de lo que es Benecapital y lo que están haciendo en este momento en el mercado venezolano. Han iniciado operaciones recientemente y quisiéramos saber qué están buscando y cuáles son las opciones que va a tener el mercado en este momento. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana, gracias realmente por tu invitación, gracias también a tu nutrido público por escucharnos. Benecapital es un sueño. Benecapital es la Asociación Venezolana de Capital Privado. Y digo yo que es un sueño porque en 2019, hacia finales, pensamos un poco, un grupo de venezolanos por convicción, de personas que definitivamente queremos hacer país, que nacimos aquí, queremos estar aquí y permanecer acá. ¿Qué podemos hacer desde el sector privado empresarial para poder contribuir al desarrollo de la actividad productiva y de la economía en general? Y en conjunto dijimos, bueno, ven acá, en casi todos los países del mundo, en muchos países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, existen robustas asociaciones de capital privado que fundamentalmente lo que buscan es eso, pues exponer las posibilidades de inversión de esos países a fondos internacionales con el objeto de atraer esos fondos y lograr inversión para el desarrollo de las empresas locales. 2019 empieza ese sueño, conversaciones. 2020 se atraviesa la pandemia, a retazos, a pedazos, de forma virtual, de forma presencial. Logramos reunir unos 50 miembros, de los cuales la mayoría son fondos de inversión, inversionistas privados, también prestadores de servicios, especialistas en temas de capital privado, eh, muchos multinacionales, como es el caso nuestro, que es una firma británica. Ujú. También hay firmas americanas, hay firmas europeas, también hay actores nacionales. Fundamentalmente con el objeto de encontrar un espacio eh, que básicamente desde el punto de vista jurídico es una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apolítica además, que lo que busca básicamente es eso, es lograr colocar Venezuela nuevamente en el radar de las inversiones internacionales y mundiales como un destino de inversión excepcional dentro de los mercados emergentes y fronteras de América Latina. ¿Cómo es posible lograr esto en un país como Venezuela, que tiene sanciones múltiples, donde también hay mucho riesgo? El riesgo país es muy elevado del que se pueda medir. ¿Cómo se puede lograr conseguir este capital privado para reflotar todo lo que está en el Venezuela, teniendo tantas oportunidades? Porque efectivamente esta situación nos ha dejado muchas oportunidades en el campo energético, nos ha dejado muchísimas oportunidades prácticamente en todo el sector industrial. ¿Cómo lograr esa confianza que hace falta para que venga un inversionista a Venezuela? Me lo responde al regreso de la pausa. Ya volvemos. Economía. Estamos conversando con Oscar Duval, él es presidente de Benecapital y también de Moore. Está con nosotros hablando la tarde de hoy sobre la actividad y la actividad que va a tener Benecapital, o que aspira a tener Benecapital en Venezuela. En este caso hablábamos de lo que están pensando y los planteamientos que tienen, pero le consultaba cómo hacer con el tema de las sanciones para poder lograr captar inversionistas o inversión extranjera, incluso local, en medio también de lo que es un alto nivel de riesgo que tiene Venezuela. Fíjate, qué buen punto con una pregunta que hace muchísima gente y naturalmente la hace por lo que estamos pasando. Las sanciones de la OFAC son clarísimas, son de carácter financiero, algunas son también de carácter comercial, pero lo que impiden fundamentalmente son a empresas o individuos americanos, norteamericanos, hacer negocios con gobierno venezolano. Todo lo que salga de ello, ¿ok? Incluso hay licencias, algunas licencias que permiten Ujú. hacer excepcionalmente negocios a ciudadanos americanos y empresas americanas con el gobierno venezolano, pero todo lo que salga de ello realmente no es sancionado ni sancionable. De modo que tú has visto últimamente transacciones que han sido de compra y venta de grandes empresas, las puedo mencionar porque son públicas Ujú. y conocidas, y hay muchísimas que son desconocidas que se están dando y se han dado. La venta de Cargill, Exacto. tranquilamente, fue comprada por un fondo extranjero, conjuntamente con una familia empresaria venezolana de mucha tradición y no se escapa completamente del tema sancionatorio. La venta de DirecTV, de AT&T, Ujú. a un fondo chileno de entretenimiento,
la venta de Liberty Mutual, de compañía de Seguros Caracas, a un fondo también chileno, por cierto. De manera que las operaciones de capital privado, de compra y venta de activos o inversión en activos que no tengan que ver nuevamente con propiedad americana y gobierno venezolano están totalmente fuera de las sanciones. Pero lo que tú decías también, lejos del tema sancionatorio, Venezuela como buen mercado frontera y buen mercado frontera emergente, diría yo, ofrece retornos que son súper interesantes. Y como te decías, hay una cantidad de oportunidades de inversión que son realmente sorprendentes. Retornos que son muy interesantes, que en finanzas se llaman factor alfa, con respecto a lo que es la tasa de riesgo, que en finanzas se llama factor beta. Es así. Realmente cuando tú haces un poco la comparación de los beneficios que puedes obtener como inversionista versus el riesgo que estás corriendo en este momento, son muchísimo mayores los beneficios. De manera que en todo lo que es, en este momento, hoy en día, tema agroindustrial, tema agro puro, tema sanitario, o sea, tema salud, tema sanitario, también algo de tema de entretenimiento. Venezuela realmente, y muchas otras empresas, ofrece un mundo de oportunidades, pero no solamente eso, si te vas realmente a lo que puede ser la generación de commodities, como por ejemplo la posibilidad desde el sector privado o incluso en empresas mixtas, la Ujú. posibilidad de meterte en lo que es industrias básicas, la posibilidad incluso lo que es meterte en industria energética, incluyendo hidrocarburos. De hecho, tuvimos en la inauguración de Benecapital el placer inmenso de tener como Ali Moshiri. Ali Moshiri, que tú lo conoces, que fue presidente de Chevron Venezuela, Chevron Latam y África, y ahorita tiene pues, Y jefe para América Latina. sí, así es. Y para toda África, fue un perfil interesantísimo. Una cosa que decía Ali en su exposición es que Venezuela es un sujeto de inversión ya con todas las sanciones, desde el punto de vista de hidrocarburos. Y con inversiones, las cifras que lanzó Ali sobre la mesa, con un Ujú. tipo además de una seriedad incuestionable, el hombre afirmaba que con unos 20, 25 mil millones de dólares podemos llegar a una producción de 1.500.000 barriles diarios al día, cosa que no es pecata minuta, es una cifra muy importante que podría realmente activar todo lo que es pues el negocio de oil and gas, de petróleo y gas en Venezuela. Que Eh, aportó hasta hace nada el 90%, de más del 90% de las divisas que entraban a la economía. y el PIB. Y además, ante la pregunta que yo mismo le hice, de hecho, como presidente de Benecapital, Ujú. no me parecía responsable no hacerlo. Decía, bueno, Ali, ¿qué piensa de las sanciones? Decía, bueno, mira, no pienses en las sanciones, pero las sanciones están limitadas a lo que te acabo de decir. Individuos y empresas norteamericanas. Piensa realmente si están en la capacidad de recibir a los inversionistas en este momento desde el punto de vista de servicios básicos, otra cantidad de cosas que hacen falta desarrollar para poder recibir capitales importados, capitales extranjeros para poder desarrollar la industria. Entonces, yo creo que nosotros los venezolanos hemos cometido un error, Mariana, a lo largo de nuestra historia, que es no vender Venezuela. De hecho, yo déjame decirte una cosa, tú ves los medios internacionales y la visión que tienen de Venezuela es terrible. Y muchas de esas visiones creadas por nosotros mismos los venezolanos, que nos hemos encargado de malvender Venezuela y malponer la imagen de Venezuela. Venezuela no nos olvidemos que tiene unas cosas, que tiene unas bendiciones enormes desde el punto de vista de recursos naturales, desde el punto de vista de infraestructura, aunque esté en malas condiciones o buenas condiciones. Venezuela tiene la capacidad de generación eléctrica, ¿okay?, que duplica la colombiana con creces y la peruana. Si, nuevamente, hace falta inversión para ello, hace falta inversión para ello. Hace falta definitivamente vocación para que estas empresas empiecen a activarse y funcionar. Sin duda hace falta. Pero existe, nuevamente, la red vial, probablemente dentro de los países suramericanos más grandes de carreteras asfaltadas que existe, o más larga de carreteras asfaltadas que existe. Tenemos una cantidad de bondades, aparte de la ubicación geográfica y como te decía, los recursos naturales que son inmensas e inestimables todavía. Y somos un destino de inversión interesantísimo. Efectivamente, Venezuela puede tener todas estas ventajas, efectivamente las Ujú. tiene. Es un terreno casi virgen para muchas cosas, porque muchas cosas no se hicieron o se dejaron a la mitad. Sin embargo, existe también el tema del venezolano, que se acostumbró a quizá no entender mucho lo que es un servicio pago o un servicio para privado, como debe ser pagado, y si se lograse levantar todos estos capitales que hacen falta para todos estos sectores, habría que entender entonces la concepción de las cosas es diferente, habría que entender que son buenos servicios, pero que se tiene que pagar por ellos. Estaría esto en capacidad. Y la otra pregunta es, además de buscar compra de empresas a través de fondos, podría hacerse a través de la bolsa de valores local, que también tiene una actividad muy marginal y quizá no ha sido tomada en cuenta como un factor importante para aquello que muchos han llamado democratizar el capital o tratar
de llevarle al venezolano esas empresas que hoy día están en manos del Estado, porque muchas están en manos, ni siquiera son dueños de ellos, porque nunca pagaron por ellas. Así es, fíjate, a tu primer comentario, pues sí, absolutamente debemos mejorar las condiciones definitivamente del país para que estos capitales puedan entrar de manera más fluida. Eh, a tu segunda comentario y pregunta, que me parece interesantísima, el mundo capital privado, que en inglés le dicen private equity y venture capital, o sea, capital de riesgo y capital privado puro, no difícilmente coexiste o existe sin la bolsa de valores. La bolsa de valores es una manera estupenda, interesantísima, de no solamente democratizar el capital, sino incluso de proteger y dar transparencia a muchos de los activos que a través de ella se transan. ¿A qué me refiero fundamentalmente? Cuando una empresa pasa a ser pública, y no me refiero pública porque es el Estado, sino pasa a ser el mercado de valores, todo lo que es su gobernanza, sus finanzas, tienen que estar a la vista, tienen que ser publicadas periódicamente porque los inversionistas son personas que no están ligadas directamente a la empresa, no son un solo dueño, son muchísimos dueños. Ujú. Entonces hay que hacer pública eso. Esa transparencia da mucho más confianza a los fondos de inversión en el momento de colocar capital privado. Pero no solamente eso, en el momento de poder vender acciones o endeudarse, ciertamente es un vehículo muy interesante, no solamente por la transparencia, sino que permite de alguna forma, y esto no es un eufemismo, tú utilizaste la palabra democratizar el capital. Es muy difícil, como, incluso un factor de protección, te diría yo, desde el punto de vista sancionatorio. Si una empresa se hace pública, ¿ok? Y todos los venezolanos tienen acceso a adquirir acciones de esa empresa o endeudarse o adquirir deuda de esa empresa, oye, yo creo que sería muy peregrino, muy atrevido que venga cualquier individuo, persona o Estado a tratar de sancionar a 27 millones de personas, 28 millones de personas que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Bien, la reflexión final sobre lo que vayan a hacer ustedes con Benecapital y lo que esperen en estos próximos días. Fíjate, en estos próximos días, en estos próximos meses, tenemos un plan estratégico que fundamentalmente, a través de esos 50 miembros que incluyen además embajadores ya en diferentes países de América Latina y Europa, empezar a promover oportunidades concretas de inversión sectoriales, ¿ok? Que están a la mano, que tienen retornos muy interesantes en el corto plazo, ¿ok? Con una tasa de riesgo baja. Y mostrar al mundo que Venezuela, nuevamente, como te decía, y sin ánimo de ser panfletario, además, con toda la certeza y la convicción de lo que estoy diciendo, es un destino excepcional, mucho más interesante. No se pongan celosos otros países latinoamericanos, mucho más interesante que otros países latinoamericanos como destino de inversión. Poner Venezuela de vuelta en el radar, y esto es un trabajo de hormiga que los 50 miembros de Capital nos hemos dividido tocando puerta por puerta, país por país, fondo por fondo, para decir, mira, aquí está Venezuela, disponible, abierta para recibir capitales y darte retornos muy interesantes con una seguridad razonable. Además que han reunido ustedes a grandes personas en Benecapital para tratar de hacer esto y poner la imagen de Venezuela diferente en el mundo. Le agradezco habernos acompañado la tarde Gracias, de hoy en Noticias Globo, gracias. Visión y Economía. Oscar Duval, el expresidente de Benecapital, líder por Venezuela. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.